¿Qué tal, gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un video más, porque hoy vamos a tener una paleoficha y vamos a retomar unos aspectos paleontológicos. Ya habíamos hablado un poquito sobre los fósiles y de este lado les voy a dejar la etiqueta a este video. Pero hoy vamos a hablar de la tafonomía. No sin antes pedirles que se suscriban, le den like y comenten aquí abajito lo primero que se les venga a la mente ahora o al final del video, si ya sabían algunos de estos datos curiosos. Así que comenzamos. Dependiendo desde el punto o perspectiva que se le mire, la tafonomía se le puede clasificar o nombrar como una rama de la paleontología o una herramienta para esta de manera multidisciplinaria. A pesar de estos dos puntos de vista, no se puede negar la enorme utilidad que tiene la tafonomía en la descripción de los restos fósiles. La tafonomía ayuda a describir los procesos físicos y biológicos que permiten que un organismo se fosilice y también, una vez que éste ya se fosilizó, cómo estos factores lo siguen afectando. Ejemplos de estos procesos físicos pueden ser la erosión, la presión que ejercen los estratos sobre el fósil, así como el cambio en la composición química de la misma muestra. Ejemplos de procesos biológicos son más sencillos. Estos van desde el ser consumido y dispersado por depredadores o carroñeros y también la propia descomposición del organismo. La interpretación de estos procesos, gracias a la tafonomía, permite la formulación de diferentes hipótesis, principalmente respecto a paleobiología, paleocomportamiento, la estructura y la evolución de una paleocomunidad, paleoecología y paleoambientes. En cuanto a tafonomía de dinosaurios, que es la que más nos llama la atención, podremos diferenciar tres líneas principales. 1. El estudio de los procesos geoquímicos que afectan a los fósiles y cómo estos pueden ayudarnos en la datación de los mismos. 2. Y este es un poquito más popular: los mecanismos de preservación del tejido blando. Este punto ayuda a comprender mejor la sistemática, la paleobiología y la paleoecología. Y 3. La integración y comparación de datos estratigráficos, paleoambientales y paleoclimáticos. Esto con el fin de entender la estructura paleoecológica. Dentro de una excavación paleontológica y de manera general, la tafonomía puede tener unos puntos interesantes. Por ejemplo, la distribución espacial de los elementos, esto es, cómo están ordenados, desordenados, distribuidos los diferentes restos fósiles dentro de la excavación. El grado de asociación o desarticulación y la identificación de elementos esqueléticos, esto es, qué partes del cuerpo, qué partes del esqueleto son las que se han encontrado. Y si se puede hacer un censo de cuántos taxones están dentro del sitio de excavación. Ahora, a su vez, un sitio de excavación también se puede dividir en tres principales o tres generales. Empecemos por lo sencillo, que son los sitios monotáxicos. Aquí, en estos sitios, se encuentran individuos solitarios, aislados de una sola especie. Este tipo de sitios son los más sencillos y permite la descripción e interpretación de los procesos de conservación. Estos sitios, a pesar de ser sencillos, proveen datos importantes del individuo, como por ejemplo su biología o comportamiento. Ahora, dentro de los sitios monotáxicos tenemos aquellos que tienen múltiples individuos de una sola especie. Estos sitios con múltiples individuos de una sola especie nos pueden dar datos sobre patrones de crecimiento, ontogenia o incluso interacciones intraespecíficas, así como eventos de muerte masiva, como por ejemplo el caso de los Centrosaurus. Pasemos con otro tipo de sitios, los sitios multitaxones. Como su nombre lo dice, en este sitio vamos a encontrar más taxones, o en otras palabras, diferentes especies de dinosaurios. Aquí va de 2 especies de dinosaurios en adelante. Algunos sitios con baja densidad de grupos taxonómicos pueden darnos algunos datos bastante interesantes. Ejemplo de esto, interacciones entre un depredador y una presa, o entre depredador y depredador. Un ejemplo de estos sitios es el famoso fósil de los dinosaurios en combate, donde es un velociraptor atacando un protoceratops.
Aquí vemos la interacción entre dos especies, la depredadora y la presa. Este tipo de sitios nos puede arrojar un poquito más de luz sobre el paleocomportamiento. Otro buen ejemplo de un sitio multitaxón es la cantera Cleveland Lloyd en Utah, donde casi el 80% de los fósiles encontrados pertenecen a Allosaurus de diferentes estados de desarrollo y el resto pertenecen a dinosaurios de diferentes taxones. A pesar de la enorme cantidad de fósiles que se encuentran en esta cantera, muchos están desarticulados y algunos tienen una que otra señal de haber sido aplastados. Así que interpretando estos datos, se puede inferir que estos dinosaurios murieron atrapados en el sitio, que era una trampa para depredadores. Y posteriormente los restos se fueron afectados por el movimiento del sedimento, por la escorrentía de aguas o incluso por el mismo movimiento de los dinosaurios que quedaban atrapados en la superficie. Este tipo de sitios multitaxones arrojan un poquito más de luz sobre las asociaciones en paleoecología, paleoambiente y paleocomunidades. Y por último, estudios de comparación. Sí, no son sitios como tal, sino es comparar un sitio A, un sitio B, un sitio C y ver qué diferencias paleontológicas y tafonómicas hay entre ellos. Comparar y estudiar diferentes sitios a nivel tafonómico permite encontrar patrones paleoecológicos y paleoambientales a nivel regional o incluso hasta una escala más grande. Un ejemplo de comparación entre sitios puede ser los eventos de extinción masiva. Ejemplo en este caso, la extinción de los dinosaurios al final del Cretácico. Conforme nos vamos alejando del punto de impacto, encontraremos que la evidencia de la caída del meteorito es diferente de un punto A, un punto B o un punto C. Así podremos comparar cómo fue el efecto de la caída de este enorme meteorito a diferentes distancias. Además, si nos vamos a la estratigrafía, podremos comparar diferentes relaciones paleoambientales y paleoecológicas entre un sitio y otro. Con todas estas evidencias se pueden crear y corroborar hipótesis. Por ejemplo, que la fosilización es diferente de un sitio a otro y cuáles fueron los factores que ayudaron en la fosilización en estos sitios y cómo esta va cambiando a nivel estratigráfico. Y bien, hasta aquí el video de la semana. Espero haya sido bastante interesante para todos ustedes. Esto es solamente un pequeño resumen, una embarradita de lo que es la tafonomía. Esto es a nivel general. Si quieren saber más acerca de esta herramienta o rama de la paleontología, como lo quieran ver, déjenlo acá abajo en los comentarios. Y ya saben, suscríbanse, me ayudarán bastante a crecer. Yo me despido, nos vemos y hasta la próxima.